al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. En el caos, en tormentas, sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Y al oír tu dulce voz, te cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso es su nombre, majestuoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso es su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre.
Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Muy buenos días, damos gracias a Dios por esta mañana. La Biblia dice que todo tiene su tiempo y así como hay tiempo para recreación, hay tiempo de trabajo, hay tiempo de descanso, hay tiempo para adorar a Dios. Y como todo lo que hacemos, hay que hacerlo de todo corazón, hay que disfrutarlo, hay que poder sentir que en todo lo que hagamos alabamos a Dios. Pues este es el tiempo en que alabamos a Dios. Les doy la bienvenida a quienes están aquí, a quienes nos sintonizan por Facebook Live, donde estén. Bienvenidos a este momento de adoración a Dios, a este tiempo donde escuchamos la palabra de Dios, adoramos juntos, oramos por las necesidades también. Vamos a comenzar orando. Amado Dios, gracias por esta noche, este momento, esta mañana, que nos permites disfrutar, venir. A algunos hemos dispuesto nuestro tiempo para adorarte de todo corazón. Y los que están en casa también, Señor, allí bendíceles, permíteles escuchar tu voz, refresca nuestros espíritus, bendice nuestras mentes, nuestros corazones, renuévanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén. Good morning to all the boys and girls. Can you say hello back to me? Some of you got a little piece of shiny paper when you came into church this morning. We're talking about God's creation. God created the world and all kinds of wonderful things. I want you to take this piece of paper and look at the shiny side. Maybe kind of hard to tell, but what do you see? Think of it as a mirror. Who do you see? You see you. You are one of God's wonderful creations. And there's not another one exactly like you. You are special. You are a child of God. God made you with love, and He wants you to be like this shiny piece of paper or a mirror. He wants you to shine His love in your life every day by what you say and what you do. Now, sometimes we think that God's very far away, or maybe He isn't even there. Now I want you to take your hand. Take your hand and look at it. There are lines in your hand. Take your other hand and trace those lines. Whenever you feel afraid or sad or unhappy, scared,
Whenever you wonder if God is there, all you have to do is look at your hand and remember God is always with you. Silvia. Silvia trajo hoy el momento que llamamos Children's Time, el tiempo de los niños, 3 minutos. Como no estamos teniendo clases bíblicas, cada domingo vamos a tener este tiempo y vamos a estar tomando turnos con algunos líderes de la iglesia. Habló de la hermosa creación que somos nosotros y que ese pedacito de papel metálico es como un espejo para vernos y saber que Dios nos hizo. Y que estas líneas de la mano hay que tocarlas y recordar cuando estemos tristes, con miedo, recordar que somos creación de Dios, que Dios siempre está con nosotros y este cuerpo precioso está con nosotros como creación de Dios. Qué bueno, gracias al Señor. Y hoy tenemos la reflexión de la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35, así que vamos a leer. Les animo a que traigan su Biblia, las que tenemos acá disponibles, las hemos guardado por un tiempo, por la situación que vivimos, para que no la toque una y otra persona, pero le invito a traer su Biblia personal, la Biblia que usted usa en casa, y la lleve a su casa y la traiga cada domingo. Así que un gusto poder verles a los que están aquí esta mañana, ¿verdad? Bienvenidos, bienvenidas, y a los que están conectados. Gracias por conectarte, porque dispones este tiempo para adorar a Dios y meditar en su palabra. Aquí en los Estados Unidos estamos caminando en el otoño, una preciosa estación donde los árboles... Nuestra ciudad es verde, nuestro estado es verde y los árboles cambian de colores, entonces estos días son impresionantemente de unos colores que nos llaman la atención, hermosos. Gracias al Señor por todo. Bueno, vamos a meditar en el Evangelio de Mateo entonces, capítulo 18, versículo del 21 al 35, y así dice la palabra esta mañana. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Retenga estos datos que son importantes. 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre
celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Oramos. Dios, en esta mañana, gracias por tu palabra que ha sido leída y que va a ser proclamada. Habla a nuestros corazones y a nuestras mentes y permite que escuchemos con gozo lo que tú tienes para decirnos hoy. Y permite poder, Dios, poner en práctica tus consejos para poder vivir la vida que tú has planeado para nosotros, para poder vivir en armonía y en paz los unos con los otros y para poder ser de bendición en este mundo, Dios. Bendice a los que están escuchando, a los que están aquí presentes. Y Dios, habla a nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que reconocer que en el mundo real hay personas con experiencias y vidas, historias de vida muy difíciles. Y personas egoístas que a veces hacen daño. Y entonces provocan dolor, resentimiento, odio, hasta deseos de venganza. Y que a veces incluso se da entre la persona a distancia emocional y física. Y entonces eso nos duele porque muchas veces son personas que amamos, ¿verdad? Pero cuando llegan esos momentos a nuestra vida, queremos gritar: Señor, realmente lo he intentado, pero ya me cansé, porque la situación se repite y se repite y se repite una vez más. Es normal sentir dolor, es normal sentir enojo, es normal sentir tristeza, es normal sentir a veces esos sentimientos que a causa de esta situación de daño que hemos recibido, porque son emociones genuinas, ¿verdad? A través de las cuales expresamos nuestro malestar por el daño provocado, por el daño sufrido y porque de alguna manera nuestra estima personal ha sido afectada y porque entendemos que el amor no daña, el amor sana, el amor libera, el amor integra, el amor nos hace bien, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Entonces por eso no entendemos cuando alguien que nos ama nos hace daño, porque el amor es todo lo contrario. Pero a veces esas cosas ocurren en nuestras vidas. Entonces una pregunta para nosotros esta mañana es: ¿qué haces cuando alguien te lastima? ¿Qué haces cuando alguien que amas te lastima? ¿Qué haces cuando alguien que amas te lastima continuamente? Bueno, déjame decirte que Pedro le hizo esa misma pregunta a Jesús. Y eso lo hemos leído en el Evangelio esta mañana. Pedro le dice más o menos así a Jesús: ¿en qué momento ya no puedo perdonar? ¿En qué momento ya no debo perdonar? Esa es la pregunta concreta de Pedro. ¿En qué momento ya no debo perdonar? Y déjame decirte que en la pregunta de Pedro, toda la iglesia está cuestionando el tema del perdón. No es solamente Pedro, somos todos los cristianos y las cristianas que cuestionamos y preguntamos muchas veces: ¿cuándo ya no debo perdonar? Y por supuesto, cuando Pedro hace la pregunta, ¿verdad? Dice: ¿cuántas veces debemos perdonar? ¿Hasta 7 veces? Pedro pone un número y esta suposición de Pedro le hace lucir como bueno, le hace lucir como un hombre, ¡wow! Dios, ¡qué maravilla! ¿Verdad? ¡Cuán piadoso! ¿Saben por qué? Porque cuando él pregunta hasta 7 veces, según la ley judía, se debía pedir perdón 3 veces ante Dios y Dios te perdonaba por el mismo pecado cometido 3 veces. Y
cuando tú tenías que pedir perdón o otorgar el perdón delante de testigos por alguna ofensa cometida, también según la ley judía eran 3 veces. Entonces, cuando Pedro dice 7, está yendo mucho más allá de lo que los maestros judíos enseñaban, porque está duplicando la cantidad y está añadiendo un año más. Así que Pedro está luciendo como un hombre bueno. La insinuación de 7 veces propuesta por Pedro supera totalmente a lo que la ley judía y los maestros judíos esperaban y enseñaban. Así que Pedro está allí frente a Jesús preguntando, y por supuesto Pedro dice, bueno, la hice, ¿verdad? 7 veces. Sin embargo, Jesús responde con una misericordia desbordante y sin reservas. Jesús dice 70 veces 7. 70 veces 7. Y no es una cantidad, no es algo cuantitativo, aunque pareciera que lo fuera, sino que remite al perdón sin límites. Jesús enseña que el perdón ha de ser ilimitado e incondicionado. Y entonces nos detenemos a ver acerca de los límites del perdón, ¿verdad? Porque en la pregunta de Pedro y en la pregunta de la iglesia y en la pregunta muchas veces nuestra, estamos cuestionando los límites del perdón. Ahora, ¿qué nos enseña esta parábola? Porque Jesús, juntamente con la respuesta de 70 veces 7, Él añade una parábola. Es decir, una enseñanza o una historia de la vida común, algo que la gente que lo escuchaba conociera, toma elementos, da una historia para que se pudiera tener una lección profunda que quedara grabada en la gente que estaba escuchando a Jesús, en este caso a sus discípulos, con Pedro incluido. Entonces, en la parábola del rey y el siervo que está aquí, ¿qué es lo que encontramos? Un rey misericordioso y un siervo inmisericorde. Cuando les dije retengan las cantidades, es porque la historia habla de perdón, de deuda, ¿verdad? Y de ciertas cantidades. Porque eso es importante tenerlo en cuenta también esta mañana. ¿Qué es un talento? Un talento es una medida de peso cercana a 170 libras de plata. En términos monetarios, podemos decir entonces que el talento era aproximadamente igual a 15 años de salario de un trabajador típico, un trabajador común. Al rey de la parábola se le debe entonces 10,000 talentos, lo cual equivale a 15,000 años de salario de un trabajador. 15,000 años de salario, de ingresos, una cifra impagable, ¿verdad que sí? ¿Y qué es por un denario? Porque aquí se habla que el primer siervo le debía al rey 10,000 talentos. Y luego se habla que un consiervo le debía al siervo perdonado por el rey. O sea, alguien igual que el que hacía la misma tarea. Este segundo siervo debía 100 denarios. ¿Qué es un denario? Un denario es una pequeña moneda de plata que era aproximadamente el salario diario de un trabajador típico. El esclavo de nuestra parábola o el siervo de nuestra parábola debe 100 denarios. Una cantidad importante, ¿verdad que sí? Pero no exorbitante.
no exorbitante. Y esta parábola, hermanos y hermanas, gente que nos escucha, familia en la fe, esta parábola no es de ninguna manera difícil ni confusa de entender. Nosotros que hemos sido perdonados por Dios, primero debemos, por tanto, perdonar a los que nos han agraviado. El punto de esta parábola es claro y sus demandas tanto en el contexto del Evangelio de Mateo como la urgente aplicación para nosotros, la iglesia hoy. Es importante tenerlo en cuenta. Importante en el contexto de Mateo, pero también importante y urgente para nosotros los cristianos hoy entender este principio de nuestra fe. El perdón está en el corazón de nuestra fe en Dios, pero también en nuestras relaciones los unos con los otros. El perdón que recibimos de Dios, nuestro Rey, en la persona de Jesús, es lo que nuestro Rey espera de nosotros, sus súbditos, en nuestras relaciones los unos con los otros. Perdonar no tiene límites. Amén. Perdonar no tiene límites. Pero aquí viene la segunda parte. Pero las ofensas sí. Perdonar no tiene límites, pero las ofensas sí. Jesús instruye a sus discípulos sobre el perdón para saber cómo afrontar, cómo lidiar con estos sentimientos de rencor, de resentimiento, de enojo, de dolor, de odio, de venganza, causado por las ofensas y el daño cometido. Y nos enseña, por supuesto, que el perdón debe ser continuo, permanente y gratuito. Pero al deudor o al primer sirviente de la parábola le faltaba tomar conciencia que él había sido perdonado, que su deuda había sido perdonada, una deuda impagable. Y tenía que ser misericordioso con su consiervo. No hay nada en este pasaje que insinúe siquiera que el rey o el amo perdona la deuda y luego le ofrece al siervo acceso sin límites a sus recursos. No hay nada que insinúe o que sugiera que el perdón es igual a permitir ciclos perpetuos de abuso. Importante tenerlo en cuenta. En la parábola hay una demanda. Si escuchamos bien y leímos bien, y te invito a leer esta parábola en los próximos días en la tranquilidad de tu casa y volverla a leer. En la parábola hay una demanda de acción del deudor. El deudor tiene que cambiar. El deudor tiene que ser transformado. El que cometió la ofensa, el que agredió, el que abusó, el que maltrató, el que faltó el respeto, tiene que ser transformado. Porque si no llegan esos momentos en que preguntamos, realmente, Señor, lo he intentado, pero me cansé. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que llegan esos momentos? Pero ya me cansé. Perdonar supone sanar al pecador y a la vez sanar la realidad donde se produjo el pecado. Y debe sanar la realidad que fue dañada por el pecado. Si es en el contexto de una pareja, de una familia, pues tiene que sanar.
la pareja, la familia, la casa. Todo tiene que ser transformado si el perdón es genuino. Porque entonces lo que estamos haciendo es repitiendo y cayendo en un ciclo de abuso, de maltrato. Y ante el maltrato, el abuso, la injusticia, la falta de respeto, los seres humanos vamos a reaccionar. ¿Por qué? Porque no hemos sido creados para ese tipo de vida. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Porque Dios quiere una vida buena, tranquila, en paz. Porque el amor sana. El amor, lo vuelvo a repetir porque creo que es importante. El amor sana, el amor cuida, el amor respeta, no hace daño. Perdonar es, por consiguiente, un compromiso transformador de la realidad. No son palabras dichas por la culpa o para aliviar un momento. Es un compromiso transformador de la realidad para tener sociedades justas y fraternas, para tener familias acogedoras, buenas, sanas, fuertes. Necesitamos que la realidad del perdón sane nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras relaciones. Y recordar que si hemos sido perdonados por Dios, perdonados de una deuda que era impagable por nosotros los seres humanos, entonces hay que estar siempre abiertos a perdonar, a pedir perdón, a decir lo siento, discúlpame, y a no volver a repetirlo. Porque el perdón es un compromiso transformador de nuestras realidades. Y la única manera que tengamos sociedades transformadas, comunidades transformadas, familias transformadas, es cuando se practique el perdón en la vida de esas familias, de esas personas, de esas comunidades. Que el Señor añada bendición a su palabra. La parábola de los dos deudores podría ser sencilla. Podría haber sido de que el rey manda llamar al primer siervo y le dice, me debes y esto es impagable. Tengo que vender tu familia, tengo que vender todas tus propiedades para que mi deuda sea cancelada. Y el primer siervo le rogaría, perdóname por favor. El rey le perdonaría y este primer siervo iría al segundo siervo que le debe una cantidad menor y le diría lo mismo, te perdono porque yo he sido perdonado. Esa sería la parábola ideal, con un final feliz. El mundo no es lo que debería ser. ¿Por qué Jesús pone al primer siervo como una persona incorrecta, inmoral, mala, que no acepta la misericordia pero no quiere darla? ¿Por qué Jesús pone a este siervo de tal manera? Que nos hace pensar, que nos hace ver nuestra humanidad, nos hace autoexaminarnos. Porque tenemos que ver que hay un lado humano en nosotros. El apóstol Pablo habla de la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Y la nueva quiere hacer la voluntad de Dios, quiere agradar a Dios, y la vieja naturaleza quiere hacer lo que no le agrada a Dios. Pero la Biblia habla de la bondad y la severidad de Dios. Existe la justicia y existe el amor, y hay que balancearlo. Y es importante. Este primer siervo, ¿no?, era el hombre de confianza. Quien era mayor sobre él
era el rey. Es decir, tenía una posición de confianza y él quebró la confianza. Él como funcionario, ¿no? Él podía gastar, hablar en nombre del rey. Él podía acceder a hablar con otros reyes. Tenía una posición privilegiada. Se le había dado mucho. Se le había depositado una gran confianza. Y Jesús dice un principio en los evangelios que es muy importante. A quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ese primer siervo tenía la bendición del perdón, pero él se comporta injustamente, ¿no? Sonia y yo, en estos años de ministerio en esta ciudad, hemos acompañado, y voy a poner el caso de violencia doméstica. Hemos acompañado, la violencia se da de hombres a mujeres y de mujeres a hombres. La violencia de mujeres a hombres es tan vergonzoso para los hombres que conviven con esa realidad y tal vez se lo cuentan a una o dos personas y nada más, o a nadie a veces. Pero en el caso de la violencia hacia la mujer, muchas veces, en la corte de esta ciudad, hemos estado allí, viene el violento con un traje naranja y sus esposas en los pies y en las manos, se presenta ante la corte y ve quién está al lado de su esposa. Y quien estaba al lado de su esposa, varias veces hemos ido Sonia y yo a un lado. ¿Da miedo? Sí, da miedo. Algunas veces las esposas nos han dicho que esos hombres tienen armas. Pero hacer la voluntad de Dios puede traer riesgos muchas veces. Hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios también significa que cuentas con la protección de Dios. Y es importante. La violencia doméstica como ejemplo de ofensa, como ejemplo de un ciclo que tiene que terminar, es cruda, es una realidad cruda, fuerte, especialmente cuando hay niños, porque para esos niños su padre violento es un monstruo, Y entonces al ofensor se le pone de 8 a 24 semanas de manejo como requisito. Si quiere rehabilitarse, si quiere demostrar a la sociedad que tiene que mejorar, pues ahí está. Tiene que rehabilitarse, tiene que tomar esas clases de manejo de ira. Anger management se llama. Y tiene que tomar eso, ¿no? Y entonces, el perdón es ilimitado. El perdón de Dios hacia nosotros y el perdón que tenemos que dar hacia otras personas no tiene límites, pero para lograr un mundo más fraterno y más justo, tiene que ser recíproco. Nosotros somos los primeros sirvientes a quien el rey perdonó la gran deuda. Él nos ha dado esa riqueza. Y no solo eso, nos ha dado el regalo mayor de compartir su vida divina con nosotros. El Espíritu de Dios vive en nosotros, está en la raíz misma, íntima de nuestro ser, y ese regalo vale mucho más que todo el oro del mundo puede comprar. Esa es la confianza que Dios tiene en nosotros. Y entonces, cuando tú eres cristiano o cristiana, Dios te exige más. Pero me pasó el caso de una mujer
que llegó a demandar al esposo y, como pasa muchas veces, llega la policía y lo arresta y se lo lleva. Es un proceso. Algunos lo deportan, siendo incluso residentes permanentes. A los ciudadanos no los deportan, les dan cárcel. Y entonces esa señora me dijo, mi esposo me decía, tú eres cristiana y tú no me vas a demandar. Tú eres cristiana y tú vas a tener que aguantarme. Es lo que ella me dijo. Ser cristiano es ser manso, pero no menso. Ser cristiana es buscar el amor y el equilibrio con la justicia. Ser cristiano y ser cristiana es tener compasión y misericordia, pero las ofensas tienen un límite, Dios nos perdonó y nos llama a acercarnos y ser transformados. El ofensor tiene que ser transformado. Por eso va a unas clases de manejo de cólera y de su ira. Y si no quiere, cárcel. Y si no quiere, deportación. Y está bien. Hay principios de las leyes que si tú no respetas, recoges como consecuencia el castigo. Y el Evangelio de Mateo, o al evangelista Mateo, mucho le gusta hablar del castigo. Habla del castigo. Al final de la parábola, el Señor nos ordena a todos a practicar la compasión, la misericordia, dar el perdón. La palabra dice, ¿no tenías también, le dice el rey al primer siervo, y el rey para nosotros es Dios, ¿no tenías tú también que compadecerte de tu colega como también yo me compadecí de ti? El amor y la justicia, la bondad de Dios con la corrección, es importante encontrar un balance. Sé por experiencia propia, sé por lo que he escuchado, que es difícil perdonar. Resulta difícil perdonar cuando hay una situación demasiado fuerte. Pero se puede, con el Espíritu de Dios se puede. El Señor nos invita hoy a ser como el primer siervo, que perdonemos. Y podemos amar cuando Dios nos ama. Y podemos hacer lo que es correcto con su Espíritu, que está a nuestro lado. Señor, tu perdón es ilimitado. Nos has bendecido. Hemos sido tocados por tu perdón, Señor. Y cada día tenemos que pedirte perdón. Pero también tenemos que darlo, tenemos que vivir en la cultura del perdón, en la espiritualidad del perdón. No es fácil, Señor, pero tú nos ayudas. El mundo no es lo que debería ser, es confuso, hay mucha oscuridad, pero en lo que nos toca hacer, vamos a hacer lo que es correcto siempre. Vamos a usar todas las herramientas que la ley nos da, pero especialmente vamos a vivir tu amor en nuestras vidas para compartirlo. Bendice, Señor, nuestras vidas. Ayúdanos a dar amor y perdón, a sanar, a desprendernos de la ira, el odio, el resentimiento que nos enferma.
y a vivir libres, libres, para poder crecer, para poder desarrollar el potencial que tú nos has dado. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Qué refrescante es poder escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos ayuda y trae luz a nuestras vidas y a nuestras mentes y a nuestros espíritus. Es increíble, pero sabemos que es así. Gracias al Señor por todo. Quiero compartir algunos anuncios y bueno, quiero recordarles primeramente que este miércoles tenemos nuestro estudio bíblico. Espero que se contacten o se conecten, es la palabra, a 7:30 por Facebook Live. También tenemos la reunión de varones, ¿verdad? Déjenme ver, acá tengo tengo los anuncios escritos para no olvidarme, así que me movieron ahí la mesita. Pero bueno, tenemos reunión de varones mañana lunes 7:30. Y a las mujeres estamos teniendo unas visitas sorpresas, así que por ahí podemos caer por tu casa. No te preocupes si no estás. Queremos ir y orar ahí afuera de tu casa, es lo que hacemos. Oramos, cantamos y ahí Dios derrama tu espíritu y nos vamos. Seguimos a la próxima. Qué rica esa experiencia. Hay reunión de jóvenes, ¿verdad? Reunión de jóvenes viernes, octubre 30 a las 6 de la tarde. Sí, a las 6 de la tarde, así que por favor, chicos, chicas, papi, mami, manda a tus chicos, tráelos, va a ser aquí en el santuario con limpieza antes y después, no se preocupen. Así que reunión de jóvenes. Hay reunión anual de la iglesia, noviembre 5 a las 7 de la noche por Zoom. Vamos a estar colgando toda esa información, pero desde ahora puedes reservar esa fecha, noviembre 5, 7 de la noche. Reunión de mujeres, no, servicio de adoración de mujeres. Después de 7 meses nos vamos a encontrar aquí también en el santuario, viernes noviembre 6, a las 6:30 de la tarde aquí, igual, con todos los cuidados posibles que estamos teniendo de limpieza antes y después, con la mascarilla puesta. Todos los que están aquí están con mascarilla hoy, así que por favor con su mascarilla ahí, pues, ahí siempre puesta. Va a haber un evento en nuestra iglesia New Hope, una iglesia que tenemos aquí también donde el pastor Oscar sirve, y va a ser un evento donde vamos a estar tomando el test para el COVID-19, iba a decir 19, totalmente gratis, y también van a haber otras bendiciones como bolsas de comida que vamos a estar entregando a la comunidad. ¿A qué hora es el evento? De 9 de la mañana a 12 del mediodía en la iglesia New Hope. Todo es en el parqueo, van a estar ahí los especialistas para tomar la prueba del COVID-19 totalmente gratis, y probablemente tengamos prueba del flu también gratis. Se está trabajando en eso. Así que tenga en cuenta estos anuncios que son muy importantes para la vida de la iglesia. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Gracias a Dios por todo, adoramos a Dios y luego nos vamos a saludar de una manera diferente. Solemos tener el saludo de la paz, que es algo muy característico y hermoso de esta congregación. Hoy vamos a hacerlo de una manera diferente, manteniendo la distancia social. Les decimos después de esta alabanza, gracias a la banda de adoración que nos acompaña y ministra este día.